La Revolución Inglesa abarca entre los años 1642 y 1689. Se extiende desde el fin de su reinado de Carlos I, pasando por el protectorado de Oliver Cromwell, y finaliza con la Revolución Gloriosa que destituye a Jacobo II. El casamiento de Carlos I con Enriqueta María de Francia. El conflicto entre los estuardos partidarios del absolutismo y el Parlamento defensor de las libertades nacionales. Muerte de la reina Isabel I de Inglaterra. Jacobo I tuvo conflictos con el Parlamento. Afianzamiento del poder constitucional. Rivalidad entre conservadores y liberales. El poder por derecho divino dio paso a la soberanía popular. Reunión entre Escocia e Inglaterra. Proclamación de la única república. La Revolución Puritana fue un movimiento surgido en Inglaterra en el siglo XVI, de la Confesión Clavista, que rechazaba tanto a la Iglesia católica como a la Iglesia anglicana. Las críticas a la política de la reina Isabel salían de los grupos clavinistas ingleses, que fueron denominados puritanos, porque pretendían purificar la Iglesia anglicana, quitándole los residuos del catolicismo y acercando su liturgia al clavinismo. El reinado de Carlos I. Tras la muerte de Isabel I de Inglaterra sin descendientes, sube al trono el rey Jacobo I, siendo el primer rey Estuardo. Jacobo I tuvo problemas con el Parlamento y católicos debido a su idea de derecho divino de los reyes, por lo cual provocó un largo conflicto que se agudizó aún más con la sucesión al trono de su hijo Carlos I. Al comienzo de su reinado, en 1625, su boda con Enriqueta María de Francia, lo que provocó la ira de sus súbditos protestantes, ya que la reina era católica. Carlos creía como padre el derecho divino de los reyes y en la autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Cuando las arcas del gobierno empezaron a vaciarse, sus necesidades internas y externas se incrementaban cada vez más, por lo cual Carlos se vio obligado a reunir lo que se denominó el Parlamento Largo, con el fin de recaudar fondos, pero a cambio los parlamentos le exigían ciertas garantías políticas, lo cual provocó que el Parlamento se dividiera, unos a favor y otros en contra del rey, así estallando la Primera Guerra Civil en 1642. Primera fase. Se eliminó la corte de la Cámara Estrellada. Se condenó a muerte a William Law, arzobispo. Oliver Cromwell reunió un regimiento de caballería para combatir en favor de la causa parlamentaria. Segunda fase. Las disputas entre los partidarios del rey Carlos I, que se encontraba encarcelado por las fuerzas parlamentarias, y los del Parlamento Largo, persistieron. Sin embargo, los escasos apoyos monárquicos entre los propios parlamentarios cesaron cuando el rey escapó, salió con los escoceses y desencadenó de nuevo la guerra civil en 1648. Cromwell reprimió una rebelión en Gales y derrotó a los escoceses en Preston. De nuevo se puso de parte del ejército en contra del Parlamento, que intentaba reanudar las negociaciones con Carlos. En el mes de diciembre autorizó la expulsión de la oposición, dejando solo a unos pocos miembros que estaban de acuerdo con la designación de una comisión que juzgara al rey por traición. Fue una guerra caballeresca que Oliver Cromwell terminó venciendo con su batallón de los Santos a los promonárquicos. El fin de este enfrentamiento supuso el enjuiciamiento por alta traición del rey y su posterior decapitación, teniendo como consecuencia la proclamación de la única república. Interregno o república. La república representaba las aspiraciones de la burguesía de una sociedad capitalista puritana. La política pasará a ser de gran medida impuesta por los intereses comerciales al gobierno. Significó el triunfo de la burguesía, la aceptación de su moralidad, del principio de que los hombres tienen derecho a hacer lo que se les antoje mientras que sea suyo, que el beneficio del capitalista es también el beneficio de la sociedad. También Oliver Cromwell fue nombrado Lord Protector. Tercera fase.
La primera tarea de Cromwell durante la República proclamada después del enjuiciamiento de Carlos I el 30 de enero de 1649 fue la pacificación de Irlanda y Escocia frente a las fuerzas realistas que apoyaban al sucesor legítimo, el futuro Carlos II de Inglaterra, y sus principales objetivos era lograr un gobierno estable y tolerante para todas las sectas puritanas. Cromwell aplastó a los partidarios monárquicos en Irlanda y Escocia y controló Inglaterra. Conclusiones. La Revolución Gloriosa de 1868, también conocida como la Septembrina, fue un levantamiento revolucionario español que tuvo lugar en septiembre de 1868 y supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático. Fue una brusca sacudida en la historia del siglo XIX, cuyos efectos se dejaron sentir ampliamente en toda la geografía del país. Conclusiones. La Revolución Inglesa inició entre los años 1642 a 1689. En su ámbito político había un conflicto entre los estuardos, partidarios del absolutismo, y el Parlamento defensor de las libertades nacionales, lo cual provocó que su revolución, el Parlamento, la monarquía y proclamó la República. El reinado de Carlos I de Inglaterra, su situación política cambia, su falta de tacto con el Parlamento porque su idea del derecho divino de los reyes. Atentamente, Chayo, XD, XD, XD.